Hola, mi nombre es Simón Blas, estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia de la Universidad Tecnológica Nacional, y en este caso vamos a presentar junto a mi compañera la demo de lo que vendría siendo el trabajo final integrador sobre la materia de Programación 2. Bien, en primer lugar, voy a comenzar mostrando cómo está subido el proyecto en GitHub, con la correcta distribución de las carpetas, el correcto armado del README, incluyendo también las instrucciones de ejecución a través del IDE. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para proceder a realizar la demo? Sabiendo que tenemos el repositorio público en GitHub, vamos a proceder utilizando un git clone seguido del link correspondiente en donde está alojado el proyecto en dicha página. Bien, lo tengo acá en esta carpeta y vamos a proceder a abrirlo mediante NetBeans. Bien, corremos el proyecto mediante el archivo main, dándole al botón de play dentro del IDE. Y una vez que ya está corriendo, podemos proceder a hacer la demo. Bien, antes de empezar con lo que vendría siendo la demo, lo que quiero hacer es explicar lo que es la arquitectura seguida en este proyecto. En primer lugar, tenemos lo que vendría siendo el main, que es el punto de entrada de la aplicación en Java. Esto se encuentra como archivo en la carpeta raíz, digamos, y dentro de esta carpeta raíz lo que tenemos son la capa de entidades, la capa de enums, la capa de excepciones o de manejo para el manejo de errores, ¿no es cierto? Eh, de forma personalizada. Después la capa de servicio, de service, y la capa de UI, que acá lo único que hicimos fue básicamente agregar un menú helper para poder tener cierta abstracción dentro de las demás capas. Bien, en primer lugar, nosotros tenemos la clase base. Esta clase va a ser la clase padre de las demás entidades. ¿Por qué? Porque las demás entidades, siendo hijas como tales, van a ser extendidas de esta clase base adoptando sus atributos y sus métodos. Bien, y en todas estas clases hijas o que extienden de la clase base, vamos a tener tanto los atributos heredados como los métodos dicho previamente, y dentro del constructor de la clase hija vamos a tener que iniciarlo, perdón, con la sentencia super. ¿Por qué? Porque antes de instanciar, si se quiere, un objeto, en este caso de la clase producto, antes de invocar al constructor de la clase producto, vamos a tener que invocar al constructor de la clase padre. Bien, por otra parte también tenemos lo que vendría siendo la interfaz calculable, que esta interfaz tiene únicamente un método que va a tener que ser sobrescrito por la clase que va a implementarla. En este caso la clase pedido la sobreescribe para la lógica necesaria, y también lo que vamos a tener en las clases van a ser la sobreescritura, si se quiere, del método toString. ¿Para qué? Para que muestre correctamente los atributos al momento de querer eh, obtener la información por consola de un objeto. Bien, y por otro lado tenemos en la capa de servicio, que vendría siendo nuestra parte lógica de la aplicación, que maneja la lógica de negocio y demás, vamos a tener la parte de categoría service, pedido service, producto service y usuario service, que van a ser básicamente los encargados de manejar la información. ¿Qué vendría siendo esto? Que, por ejemplo, dentro de cada clase vamos a tener una colección, en este caso una lista de categorías, básicamente, que se va a instanciar como un nuevo array, y lo que va a hacer es simular esa base de datos que tendríamos en estado sólido, pero en este caso en la memoria RAM. Es decir, una memoria un poco más volátil que en el momento de apagar la aplicación se va a perder esa información, pero bueno, nos sirve muy bien de ejemplo para este caso. Bien, por otro lado tenemos las excepciones, que básicamente son excepciones personalizadas que extienden de la clase padre de excepción. Básicamente van a adoptar el mismo comportamiento que las excepciones básicamente definidas acá, pero va a tener un nombre personalizado y bueno, le definimos básicamente un parámetro de entrada que va a ser el mensaje y vamos a mostrar o a instanciar de la misma forma que lo haría la clase padre esa información asignada mediante este parámetro. Bien, y también lo que tenemos son los enums, que esto lo que nos hace es definir cierto rango de valores que van a ser fijos tanto para el estado como la forma de pago y el rol. Bien, dentro de lo que vendría siendo la capa de UI, en este caso al ser una aplicación simplemente de consola, lo que hicimos fue realizar una clase llamada MenuHelper y dentro de esta clase tener los distintos métodos para utilizar correctamente lo que vendría siendo el escáner de Java. Esto lo que nos permite es que el usuario que utilice la aplicación pueda ingresar los datos y poder manejar básicamente esos enters flotantes que quedan en el buffer y nos pueden ir haciendo interferencia entre distintas lecturas de datos. Entonces lo que hicimos fue básicamente esta clase de ayuda y poder abstraernos de toda esta lógica en el main. Entonces, como archivo final, si se quiere, o principal, tenemos el main que básicamente va a tener los dos bucles y va a estar abstraído de toda la lógica que metimos dentro de menú helper. Hola, soy Macarena Rosa, soy estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Programación en la UTN y este es el trabajo práctico integrador final de Programación 2.
Bueno, acá como mi compañero ya les mostró toda la parte del diseño y la arquitectura del sistema que creamos, lo que voy a pasar a mostrar es el CRUD, cómo funciona nuestro sistema, bueno, de pedidos de Food Store. Vamos a ver acá en el menú las 5 opciones que tenemos: categorías, productos, usuarios, pedidos o la opción de salir. Vamos a ir a categorías, opción 1. Vamos a crear una categoría. Vamos a ponerlo de nombre bebidas, por ejemplo. Descripción gaseosas. Y nos dice categoría creada con éxito, ID generado 1. Vamos a volver al menú principal. Esto ya vimos que funciona. Vamos a ver productos. Acá en productos vamos a crear un producto nuevo. Nombre del producto le vamos a poner Coca-Cola. Descripción, vamos a ponerle gaseosa. Precio, 1500. Stock inicial, tenemos 15, por ejemplo. URL de la imagen, vamos a poner cualquier cosita. ¿Y está disponible para la venta? Sí. Bien, acá tenemos cargada la categoría, vamos a poner la categoría 1, que es la de bebidas. Y acá nos da la opción de la gestión de productos o volver al menú principal. Vamos a volver al menú principal. Vamos a irnos a usuario. Acá nos dice listar usuario, crear usuario, editar usuario, eliminar usuario o volver al menú principal. Vamos a crear un usuario. Nombre, le voy a poner mi nombre. Apellido, La Rosa. Mail. Celular, vamos a inventar acá uno. Contraseña, también vamos a inventar alguna. Y el rol es usuario. Así que ya quedó creado con éxito. Vamos a volver al menú principal. Y acá tenemos pedidos, por ejemplo. Acá vamos a generar un nuevo pedido. Acá nos dice clientes activos, por ejemplo, ID 1, cliente Macarena Rosa, así que el ID del cliente hoy, vamos a ingresar este. Selecciona la forma de pago y nos da las 3 opciones de tarjeta, transferencia o efectivo. Vamos a ingresar efectivo. El sistema nos pide el ID del cliente y la forma de pago al momento de cargar los productos. Bueno, la consola nos permite ir acumulando los ítems en unas listas temporales y vamos a realizar una prueba de robustez con el stock. Vamos a ingresar, por ejemplo, acá el ID del producto. Vamos a poner 1, que es el único que cargamos, pero es para hacer la prueba. Ingrese la cantidad y para probar la robustez vamos a poner un número que supere exageradamente el stock. Vamos a poner 99, por ejemplo. Y acá, como ven, en el menú de la consola lo preagrega a la lista temporalmente. Pero para finalizar de cargar los ítems y enviar el pedido a procesar, lo que hacemos es dejar el ID que nos pide luego vacío y presionamos Enter. Acá nos dice error, stock insuficiente para Coca-Cola, stock actual 15, solicitados 99. Así que ahí vemos que funciona bien. Al intentar cerrar el pedido se invoca nuestro pedido service y es acá donde se ejecuta la validación de negocio en 2 pasadas. Como la cantidad solicitada supera el stock actual de producto, el servicio lanza la validación exception. Nuestro try catch, por ejemplo, en el main captura esa excepción, frena la operación y cancela automáticamente la creación del pedido en la memoria. Bueno, de esta manera garantizamos que el programa no se rompa y que el stock no quede inconsistente. Vamos a volver a probar la gestión de pedidos. Vamos a crear un nuevo pedido, de vuelta con la opción 2. Ingrese el ID del cliente, 1, efectivo, por ejemplo. Y acá vamos a poner el ID del producto a agregar. Y la cantidad, vamos a poner una cantidad válida, por ejemplo, 2. Damos Enter nuevamente y vemos que acá tenemos Coca-Cola por 2, un total 3.000 pesos. Te hace la cuenta de la suma de las 2 Coca-Colas. Acá, como el pedido contiene ítems válidos y pasa el control de stock, el pedido service descuenta las unidades físicamente del producto y genera el alta. Para establecer el costo final, que lo tenemos acá, el sistema lo que hace es utiliza nuestra interfaz calculable implementada en la entidad pedido y ejecuta el método calcular total para sumar los subtotales automáticamente. Acá vamos a probar en el submenú de gestión de pedidos. Vamos a ir a la opción 4 de eliminar pedido. Ingrese el ID del pedido a eliminar. Vamos a poner 1. ¿Está seguro de ocultar este pedido del historial activo? Sí. Pedido eliminado, lógicamente, de los listados activos. Y para cerrar, vamos a comprobar la regla excluyente de la baja lógica.
Y si la procedemos a eliminar con este pedido mediante la opción 4, al confirmar el sistema no usa un remove, sino que marca el atributo eliminado como eliminado igual true. Y si volvemos a listar los pedidos activos en la opción 1, este ya no se muestra en la interfaz. Vamos a, por ejemplo, probar esto acá con el 1 y dice no hay pedidos registrados en el sistema. Bueno, esto cumple con los criterios de aceptación de la historia de usuario, pero resguardando la información histórica de memoria. Y bueno, con esto demostramos el correcto funcionamiento de las épicas, la separación por capas y el manejo robusto de excepciones del proyecto de Fullstore. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo.